Vamos a, ay, perdón, a empezar también. Buenos días. Oh. Ay, está desconectado. Es una plaga. Buenos días a cada uno de ustedes. Gusto saludarles. Gusto también saludar a nuestros amigos que están a través de este canal. El tiempo nos ha ganado en esta mañana, ¿sí? Pero vamos a ser bastante concisos, precisos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del tema del día de reposo, ¿sí? Vamos a extendernos un poquito. A ver. Desconecta el de abajo, el cargador, y pone la luz. Muy bien. Les comento ilustro mi sermón con esto. Cuando estaba teniendo mis clases de teología, estábamos en el último año de teología, me tocó tomar una clase en la cual se requería el tener que ir y entrevistarme con personas de otras denominaciones. Una de las clases que más me gustó, porque iba a tomar de primera mano las creencias de las personas con las que iba a entrevistar. ¿No les parece que es interesante? El poder platicar con diferentes denominaciones, personas, pastores, dirigentes de diferentes denominaciones, y poder hablar acerca de sus creencias. Y a mi compañero y a mí, él se llamaba Javier y yo me apellido Javier, así que íbamos los dos Javieres, ¿verdad?, a entrevistarnos con esa persona. Me llamó la atención esta cita que hice con esta persona, porque era el encargado de todo el norte del país. Él vendría siendo, él era el obispo de todo el norte del país de México. Íbamos a reunirnos y a platicar acerca de su rol en la iglesia. Y estuvimos todo el día, hicimos la cita y nos dio la cita para tal día y fuimos. Y en cuanto entramos, él dice, me van a acompañar durante todo el día, dice, para que vean lo que yo hago. Y en lo que estoy haciendo mis cosas vamos platicando. Así que llevábamos papel y pluma, lápiz, para poder apuntar todas sus actividades, lo que hacía. Sí, él era el encargado, ¿verdad?, de todo el norte de México. Y a la hora de la comida nos invitó de su comida también. Sí, comimos ahí con él. Y llegó el momento cuando viene la pregunta, ¿verdad?, en cuanto a los mandamientos de Dios. Y le digo, señor obispo, ¿qué en cuanto a los mandamientos de Dios? Y él me dice, y a mí me llama la atención porque he visto diferentes materiales, diferentes dirigentes de iglesias, que algunos me dicen se debe de guardar, otros de la misma iglesia me dicen no se deben de guardar, de la misma iglesia de él. Y él me dice, Eduardo, se deben de guardar. Dice, los mandamientos de Dios están tan vigentes como el día en que Dios los dio. Y le digo, ¿qué en cuanto al cuarto mandamiento? Y me dice el hombre, y él entendió bien lo que se refiere al cuarto mandamiento. Escuchen esto, porque él me respondió, aunque él tiene cambiado en su catecismo que los mandamientos son otros, pero él me dice, tienes razón, el sábado de Dios se debe de guardar. Así me dijo el sacerdote. Le digo, ¿cómo? Dice, el sábado se debe de guardar. Y le digo, ¿y usted por qué no lo guarda? ¿Por qué no le enseña a su gente que el sábado es el día de reposo? Me dice así, me hizo así. Mira, Eduardo, esta es mi chamba. Es decir, este es mi trabajo. ¿Sí? De esto vivo y de esto como.
Si yo me pongo a enseñar algo contrario a lo que mi iglesia enseña, pierdo el trabajo, pierdo la chamba, me dice, y me quedo sin comer. De esto vivo. Y le digo, ¿no cree usted que eso está algo ya un poco contrario a lo que es la conciencia entonces? Me dice, sí, pero dice, un día lo voy a guardar tal como lo dice la Biblia, cuando sea un poco más viejo. Mientras tanto, dice, tengo que enseñar esto, porque esto es lo que mi iglesia me manda a hacer. Saben, hermanos, que esto es un asunto bien serio. Yo era todavía un jovencito de 20, 21 años, y me llama la atención, ¿verdad? Como alguien que está a cargo de una iglesia, y no tan solo de unas cuantas personas, sino de una comunidad entera, medio país, por decirlo así, el hombre esté trabajando en contra de su conciencia. Me dio mucha tristeza, ¿verdad? Porque él sabía que lo que estaba enseñando no era lo que está en la Biblia. Podríamos nosotros en esta hora ahondar bastante en este tema, pero quiero ser bastante puntual y vamos a ir rapidito. Habíamos dicho en el tema anterior que el sábado Dios lo estableció. Desde el libro del Génesis podemos nosotros ver, Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, la Biblia dice que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, todo. ¿En cuántos días lo hizo? En 7 días. ¿7? Todo, incluyendo el sábado. Lo hizo 7 días, dice, y concluyó Dios su obra que dura el día séptimo. ¿Sí? O sea que el séptimo también lo hizo. ¿Y de qué forma lo hizo? Descansándolo. Lo hizo y dijo, este día lo voy a descansar. Dios hizo ese día y terminó su obra creadora en cuanto se puso el sol del sábado de tarde, ahí cerró él la semana. Decíamos en el tema anterior, de que es algo bien interesante. A mí me llama la atención que muchos religiosos lo consideran esto real. Este detalle. El año tiene una manera de medirse. ¿Por qué se mide el año? ¿Por qué el año tiene 365 días? ¿Ah? Exacto, porque es el tiempo que la Tierra toma en dar vuelta alrededor del Sol, ¿cierto? ¿Por qué el día tiene 24 horas? Porque es el tiempo que se demora la Tierra en dar vuelta sobre sí misma, ¿cierto? ¿Por qué el mes tiene 30, 31 días, dependiendo, ¿verdad? Pero realmente son 30 días. ¿Por qué? Bueno, porque el año está dividido así y prácticamente en 12 meses, ¿verdad? Pero prácticamente es porque la luna, ¿verdad? Sale nueva cada mes. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora, la semana. ¿Por qué la semana se da de 7 días? Les digo una cosa. Astronómicamente no hay ninguna base. No existe. No existe ninguna base por la cual la semana esté dada en 7 días. Ustedes pueden investigar y no existe ninguna base astronómica que nos diga se debe de tener 7 días en la semana por esto. Esto es algo real. Algo real. Ahora, ¿será que está tan enraizado o el Señor permitió? Y yo le voy más a esto, ¿verdad? Que el Señor permitió que aun cuando los hombres han cambiado los calendarios, han cambiado que de 30 días, que de 20 días, que incluso ¿sabían ustedes que hubo un tiempo en que la semana la hicieron de 10 días, sin embargo se mantuvo inalterable el día séptimo? Es decir, el sábado siempre se ha guardado y a través de los siglos se ha guardado. Ahora, quiero decirles que realmente en el ser humano Dios puso eso. Y a través de, decíamos en el tema anterior, a través de todos los lenguajes de la tierra, tú puedes encontrar que para el séptimo día, la raíz por lo general es la misma. ¿Por qué? Porque se translitera el nombre. ¿Cómo está eso? El nombre
del sábado se hace tal y como está sábado y se pasa a través de los diferentes lenguajes. Por eso en nuestro idioma significa sábado. ¿Por qué? Porque viene de la raíz Shabbat. Es cierto que los nombres en la Biblia para Dios no tenían nombre. Los días de la semana no tenían nombre. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Dios cuando hizo la tierra, el sol, la luna y las estrellas, todo lo que hizo, Dios le puso nada más primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y al séptimo día lo llamó séptimo día, pero también como le puso él su bendición, llegó a ser, y también es su día de descanso, y la raíz para la palabra descansar o cesar es Shabbat. Por eso de ahí se viene la palabra Shabbat, sábado. Ahora, decíamos en el tema anterior que en la mayoría, que es cierto que la palabra reposo, o más bien la palabra Shabbat significa reposo. Y mucha gente dice, no importa cuándo sea tu Shabbat, no importa cuándo sea tu ¿qué? ¿Qué significa? Reposo. No importa cuándo sea tu reposo, dice, con tal de que tú lo hagas. Pero la verdad es otra. Suena bonito, ¿cierto? Pero la verdad es otra. Porque ¿cuál es el único día que Dios dejó para que fuera Shabbat? El séptimo. No hay otro día que Dios haya elegido para hacer Shabbat, para hacer reposo. Ningún otro día. Y es el único día que tiene la bendición. Aquí viene la pregunta obligada. Pastor, pero todos los días son iguales. Yo adoro a Dios todos los días. No es cierto. No dedicas un tiempo completo a Dios todos los días. Porque tienes que trabajar. Es cierto que trabajando también puedo glorificar a Dios. Y eso es muy cierto. Pero no estoy cesando para dedicarle el 100% a Dios. Pero en el día Shabbat o en el día séptimo, donde hay el reposo, es cuando uno se reconecta con Dios. Ahora fíjense, es bien interesante este hecho. La gente dice cualquier día es igual. Este día, justo en este día, nuestra querida hermana, amiga y nuestro querido hermano y amigo Edgar están cumpliendo 14, 16 años de matrimonio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el sargento le dice a mi hermana Daisy, ¿sabes qué, Daisy? Digamos ya por ahí del día 25. Oh, mira, felicidades por nuestro aniversario. ¿Cómo se sentiría Daisy? ¿Y qué si te trae un ramo de rosas bonitas? ¿Qué dirías tú? Pues ahora sí compruebo que estás loco, ¿verdad? Diría ella, ¿verdad? Porque no es el 25, sino que es ¿cuándo? El 10. Pero él te va a decir, ¿sabes qué, querida? Pero cualquier día es igual, es lo mismo. ¿Qué le dirías tú? No. Hay un día. Tampoco nosotros celebramos nuestro cumpleaños todos los días, porque no todos los días es nuestro cumpleaños. Es decir, que hay cosas bien específicas en la Biblia en las cuales Dios es celoso. Y una de ellas es en el día sábado, su reposo. Me llama la atención este detalle. Fíjense que mucha gente dice, el sábado fue para guardarse mientras existía la nación judía antes de que Cristo llegara y muriera en la cruz. El sábado era una sombra. ¿Qué quiere decir una sombra? Un tipo. ¿Qué es un tipo? Una figura. Un ejemplo de algo. Una ilustración de algo. Por ejemplo, el santuario
en el desierto, el que el pueblo de Israel tuvo, incluso cuando fue construido el templo, cuando el rey Salomón construyó el templo y todos los utensilios fueron movidos hacia el templo. Les pregunto, ¿eso era una figura de Cristo todo eso? Sí, sí era una figura de Cristo, de todo el ministerio de Cristo. Los panes, el cordero que era degollado todos los días, mañana y tarde. Todo eso era una ¿qué? Figura, un modelo de algo que iba a venir, ¿cierto? Eso se le dio a Israel porque un día iba a venir ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, noten ustedes que esto se dio después del pecado, ¿cierto? Y para que el ser humano entendiera, en este caso los israelitas entendieran el ministerio de Cristo en el santuario celestial y que de igual manera Cristo representaba todo eso. Todo el sistema de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la vida de Cristo. Eso era una sombra. Al venir Cristo y morir en la cruz, ¿se acuerdan ustedes? Ese viernes de tarde estaba el sacerdote justo en el sacrificio vespertino. ¿Qué hora eran? Las 3 de la tarde. Estaba el hombre sacrificando el animal, y a punto de sacrificar el animal. ¿Y qué pasó? El animal se le soltó. ¿Sí? Justo cuando Jesús estaba muriendo en la cruz allá en el monte Calvario, el animal se le soltó de las manos al sacerdote. Cosa curiosa, que los corderos o los borregos son animales demasiado mansos, que en cuanto se sienten atrapados, ya no se mueven. Pero esa tarde se movió y se brincó. Se brincó del altar. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo estaba muriendo allá en la cruz, en el Calvario. Y el templo, el velo del templo se rasgó, se partió en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba terminando el sistema de sacrificios. Había ahora algo mejor. Pero noten esto. Mucha gente dice, ¿lo notas, pastor? En ese momento estaba terminando también los 10 mandamientos. Se estaba acabando el sábado. No, señor. No se estaba acabando eso. Porque el sábado, escuchen esto, el sábado no es un tipo, no es una figura de algo que iba a venir. ¿Cierto? Todo el sistema de sacrificio era un tipo, era una figura de algo que iba a venir. Pero el sábado se dio ¿desde dónde? Desde antes de que el ser humano cayera en pecado. Por lo tanto, no puede ser un tipo. Y de igual manera está en los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos es el 4º mandamiento. Y el sábado forma parte de lo que viene siendo el carácter de Dios, la ley de Dios, lo que Él llama santo. De ahí que el salmista dice, ¿verdad? Dice, la ley de Dios, dice, es santa y el mandamiento puro y santo. Por lo tanto, los mandamientos de Dios son inalterables. Son tan inalterables que Dios, ¿en dónde escribió los 10 mandamientos? ¿En dónde? En unas tablas de piedra. En esas tablas, y la piedra significa perpetuidad. Significa algo que va a permanecer por largo tiempo, ¿cierto? Sólido. Pero fíjense ustedes que cuando el ser humano, a pesar de que tenía la ley escrita en tablas, ¿qué es lo que pasaba con el ser humano? Creyendo de que porque tenían la ley de Dios, ya la tenían hecha. Cosa que pasa en muchas iglesias hoy. A mí me ha tocado incluso, yo tengo algo de artista, ¿verdad? Incluso a mí una vez me invitaron a que yo hiciera un arte
en una iglesia e hice los 10 mandamientos. Los hice. Grandísimos, apenas los podía cargar yo. ¿Sí? En forma de piedra y los escribimos y los pusimos en una iglesia. Hay iglesias que tienen los 10 mandamientos clavados ahí en las paredes, ¿verdad? Pero Dios se dio cuenta de algo. Que lo más hermoso no tanto sería ver en los templos la ley de Dios clavada. ¿Dónde quiere Dios que esté guardada, que esté depositada la ley de Él? Aquí, en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente. De ahí que el profeta Ezequiel dice que un día Dios va a venir, dice, y va a grabar la ley ¿en dónde? En los corazones. Dios quiere que la ley de Dios, que su ley esté grabada en nuestros corazones más que escrita. No quiere decir de que al venir Cristo y morir en la cruz, la ley de Dios se acabó. No, Señor. Por el contrario. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 3. Y yo voy a seguir con esta serie durante lo que resta de este mes, porque realmente me interesa que como iglesia conozcamos la base de nuestra fe. Romanos, el capítulo 3 y el verso 31. Fíjense lo que dice. Dice, luego, verso 31 dice, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que para él la ley todavía existía. Y pregunto, ¿Cristo ya había muerto? Sí, Cristo ya había muerto. Y todavía en los tiempos de San Pablo, Pablo está diciendo que la ley de Dios todavía se confirmaba, incluyendo el 4º mandamiento. Es decir, el sábado como día de reposo. Yo les había prometido que hoy íbamos a hablar acerca de ese día, de los textos. Lo vamos a dejar para más adelantito para ir agarrando camino, agarrando vuelo. Porque necesitamos en primer lugar confirmar de que los mandamientos de Dios, que la ley de Dios es inalterable. ¿Sí? Inalterable. San Pablo dice aquí que nosotros, aun cuando somos justificados por la fe, los mandamientos de Dios siguen vigentes. Ahora, ¿de qué manera podemos explicar este texto? Los mandamientos de Dios son tan vigentes como el día en que Dios dijo, ahí les van los mandamientos. Porque realmente es el carácter de Dios, más que nada. La ley de Dios refleja el carácter de Dios y es inalterable. Ahora, el ser humano es el que altera las cosas, ¿cierto? El ser humano es el que imita las cosas. Dios dice una cosa y el hombre ¿qué hace? Otra cosa. Imagínense ustedes, el ser humano le quiere presentar a Dios lo que él considera que es correcto, no lo que Dios considera que es correcto. Dios le dijo a Abel y a Caín, tráigame un ¿qué? Un cordero, un sacrificio. Abel vino y le trajo lo que Dios había pedido. ¿Qué es lo que le trajo Caín a Dios? El fruto de la tierra. Ahora, ¿qué de malo tienen los vegetales? ¿Sí? ¿Qué de malo tiene un tremendo rábano, papas, los productos de la tierra? Nada, al contrario, es rico todo eso. Pero Dios dijo, eso no es lo que yo pedí. Lo mismo pasa con el ser humano. Dios dice, ¿sabes qué? El día de reposo que yo te doy para que tú lo reposes y me adores es el 7º. Pero el ser humano que dices, tú dices eso, Señor, pero yo digo que este es mejor. Estaba escuchando y menciono el nombre porque me llama la atención si ustedes gustan escucharlo. Yo soy del tipo de pastores que a mí me gusta que analicen ustedes.
el presbítero Luis Toro, presbítero católico, lo mencioné en el otro tema anterior, porque él habla mucho acerca del sábado y del domingo. Y me llama la atención que dice que Jesús pecó pisoteando el sábado. Así dice él. Dice, por eso los fariseos lo querían matar. Porque Jesús pisoteó el sábado, violó el sábado. ¿De qué manera lo violó? Dijo, Jesús mismo fue condenado por los fariseos por violar el sábado. Y le digo algo, Jesús fue criticado, pero Jesús no vino a violar el sábado. Al contrario, vino a darle al sábado el lugar que le correspondía. Porque los fariseos, los dirigentes religiosos de su época, lo habían pisoteado. Jesús mismo los condenó y les dijo, ustedes, dice, han invalidado el mandamiento porque han enseñado como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombre. Se dice que había más de 40 cláusulas para guardar el sábado. En lugar de ser un día de bendición, el sábado llegó a ser un día de pesado. ¿Sí? Imagínense ustedes que tú no podías caminar más de ciertos pasos. Si caminabas más de 1000 pasos, y ahí te quedabas. Ya no puedes caminar más, si no ya estás violando el sábado. No podías llevar más carga de cierta cantidad, a menos que tú la tuvieras atada a tu ropa. Es decir, imagínense ustedes, uno no podía llevar en su bolsillo nada que le pesara, nada. Porque si no, eso ya era cargar. Así que si tú querías llevar algo extra, entonces cóseselo a la ropa. Parece ridículo, ¿verdad? Pero así era. Cóseselo a la ropa y ya es parte de la ropa. Ya no es un peso extra. Así que aquel que de repente traía moquillo, ¿verdad? Y quería limpiarse la nariz, no podía cargar pañuelo, a menos que se lo amarrara a la tela, ¿verdad? Lo cosiera, ya era parte de la indumentaria y no era estar cargando. Detalles como esos son los que Dios no había dado, pero que el ser humano los trabajó a tal grado de que llegaron a ser una carga pesada. Y no es que Jesús vino a pisotear el sábado, sino que Él vino a darle al sábado lo que es. Jesús mismo dijo que el sábado era el día para hacer el bien y no el mal. Era el día para dar vida, para dar salud. Por eso la mayoría de los milagros, ¿cuándo los realizó Jesús? En sábado. Por eso nosotros estamos saliendo a visitar a la gente y a darles palabras de ánimo. Todos los días es bueno, pero el día de reposo, especialmente el sábado, es cuando podemos nosotros trabajar haciendo el bien a la gente. ¿De qué manera? Dándoles un pan, visitando al enfermo. Todos los días lo deberíamos de hacer, pero el día sábado es el día cuando el Señor quiere derramar más bendición sobre las personas, sobre nosotros, y darnos a nuestro corazón el gozo que en verdad se experimenta cuando uno está haciendo la voluntad de Dios. De ahí que el Señor permitió de que ese día fuera el día especial, porque es lo que trae sanidad al alma. Cada día de reposo nos trae de regreso al Edén, a nuestros orígenes. Y repito una cita que dije anteriormente: si el sábado se hubiera guardado por todas las edades, no existiera ningún ateo. ¿Por qué? Porque cada sábado el ser humano hubiera recordado de que hay un Dios a quien adorar. Pero como decía anteriormente, el enemigo se ha encargado de imitar las cosas de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que surge primero? ¿El original o la imitación? El original. Y de ahí viene la imitación, ¿cierto? Dios hizo el día de reposo, que es ¿cuándo? El sábado. ¿Qué hizo Satanás? Imitó y trajo
el domingo o el viernes, cualquier otro día de la semana. Dios hizo el matrimonio entre Adán y Eva, pero viene el hombre y dice, no, no tan solo con una, sino con dos o con tres. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? El ser humano trata, motivado, ¿verdad?, por el diablo, de hacer aquello que es contrario a lo que Dios quiere. Y concluimos con ese texto que dimos la semana pasada en el tema anterior, que es, sin duda alguna, algo que nos debe a nosotros hacer pensar, de que cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios en verdad se goza con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense, Jesús dijo ahí en San Mateo 5:17, Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo en su vida vivió cumpliendo la ley y por eso Él llama a sus seguidores a que lo hagamos. San Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y quiero que leamos este texto de San Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Para qué hizo Dios el sábado? ¿Para el mexicano, para el puertorriqueño? Para el hombre. Para que el hombre pudiera reposarlo y buscarlo constantemente. Ah, pastor, pero eso era para los judíos. No, señor. Aquí dice para el hombre. Porque Dios hizo al hombre en el jardín del Edén. Y en ese entonces todavía no existía ninguna raza. Solamente la humana. No existía el puertorriqueño, el mexicano, el de cualquier otra nación. Era solamente ser humano. ¿Cierto? Y Dios dio su ley, Dios dio sus mandamientos, Dios dio el sábado. Aún antes de que se escribiera ya estaba en los corazones del ser humano. El ser humano no necesitaba tenerla escrita porque Dios se la dio escrita. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy dado ¿a qué? A olvidarse. Por ahí decían nuestros maestros, más vale pálida tinta que blanca memoria. Es decir, más vale tenerla escrita que tenerla en la memoria. Sí, porque si confías en la memoria, ¿qué pasa? Se te olvida. De ahí que el Señor dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora fíjate, cualquiera me dirá, pastor, no es cierto. Antes de los 10 mandamientos en el Sinaí, la ley de Dios no había sido dada. Quiero decirles que aun cuando no estaba escrita, en los corazones del ser humano ya estaba escrita. ¿Por qué Dios barrió a los antediluvianos? ¿Por qué Dios destruyó a todos los impíos antes del diluvio? Más bien con el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué los barrió? Dice, la maldad del hombre era tal que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo definimos maldad entonces si no estaba escrita la ley todavía? Mataban, robaban, adulteraban, violaban. Se casaban, dice, y se daban en casamientos. ¿Qué tipo de casamientos? Homosexuales. Punto. Por eso. Ah, pastor, pero no estaba escrita. José, que fue antes de Moisés, y por eso Moisés nació en Egipto. José fue antes de Moisés, ¿cierto? 450 años antes. José fue tentado por una dama. Y dijo José, no. I can't. Yo no puedo acostarme contigo porque pecaría contra tu amo y pecaría contra Dios. ¿De dónde sacó José eso? ¿De qué es pecado acostarse con la mujer del prójimo? Ya lo tenía en su corazón.
Quiero decirle, hermanos, que realmente cuando la gente dice que lee la Biblia, a veces como que están bien lejos de lo que Dios desea en verdad para el ser humano. Quiere el Señor que nosotros entendamos que el deseo de Dios es que guardemos sus mandamientos y que el mandamiento más pateado y pisoteado por el ser humano, que es el cuarto mandamiento, Dios todavía lo tiene en vigencia. San Marcos 2, 27, 28, y dice, sigue diciendo el 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es decir, del sábado. Que Dios les bendiga, que nos ayude el Señor a ser fieles a Él para poder vivir en la eternidad. No por guardar los mandamientos nos vamos a salvar, sino por tener la fe en Cristo Jesús. Y Cristo salva a aquel que lo ama y que guarda sus mandamientos. Que tengan un feliz sábado. Concluyamos con este canto. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma y melodía soy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día hoy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, que es Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí, en mi alma. A ver, no lo corto. Vamos a ver. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque hay gozo en nuestra alma, hay gozo en nuestro ser, porque sabemos que estamos sirviendo al Dios eterno, al Dios infinito, al Creador de los cielos y de la tierra. Es cierto, Señor, que no somos muchos, somos pocos. Siempre han sido pocos aquellos que son fieles a ti. Noé, Señor, y su familia se salvaron, fueron 8 nada más. Fueron fieles a ti. Sabemos, Señor, que la verdad nunca es popular, pero sabemos, Señor, que los impopulares son aquellos que te siguen. Pedimos que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando a caminar contigo y a guardar tus mandamientos. Solos no podemos, pero contigo, tú dices en tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú dijiste, Señor, que es posible, porque tú nos instas a guardarlos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Queremos amarte más cada día y llevar esos mandamientos en nuestros corazones, hacer tu voluntad, porque en hacer tu voluntad nos deleitamos día y noche. Gracias por todo, Padre.
Síguenos bendiciendo en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.